En este vídeo vamos a resolver los ejercicios 24 y 25 de la página 14. Estos tienen un nivel de dificultad un poco mayor que los ejercicios 103 y 106 de la página 22, que fue los que resolvimos en el vídeo número 1. Y estos, bueno, pues tienen un poco de problemáticas. Ahora nuevamente voy a escribir las propiedades de las potencias que vamos a ir usando a lo largo del vídeo para trabajar con ellas. Bien, la primera propiedad que vamos a utilizar es, ¿qué es lo que ocurre? En el vídeo anterior trabajamos con potencias que se multiplican de igual base. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si la base no es diferente, no es la misma, pero el exponente sí es el mismo? Entonces, si tenemos a elevado a la n, y esto lo multiplicamos por b elevado a la n, donde a y b en principio son diferentes, pero tenemos el mismo exponente. Esto es lo mismo que tener a por b y todo eso elevado a la n, ¿vale? O sea, como que se multiplican los exponentes y el resultado de esa multiplicación se le pone, perdón, se multiplican las bases y el resultado de esa multiplicación se le pone el exponente que tienen que tener el mismo, ¿vale? Tienen que tener el mismo exponente ambas potencias. Y si en el caso de haber un cociente, pues si tenemos a la n entre b a la n, pues esto va a ser igual a entre b y esto elevado a la n. Vale, estas van a ser las dos propiedades que vamos a utilizar. Entonces vamos primero a resolver el primer apartado. Fíjense aquí, importante es el hecho de que los exponentes son los mismos, ¿vale? Si aquí tenemos un 5 y aquí tenemos un 5, eso nos debe indicar de que aquí tiene que haber un 5, ¿vale? Tienen que tener el mismo exponente para que la operación se pueda realizar, o la misma base, una de las dos cosas. Si no tienen el mismo exponente ni la misma base, tenemos que tratar de buscar la forma de llevarlos a operaciones con el mismo exponente o con la misma base, si no, no se puede hacer la operación. Entonces, el resultado tiene que ser 6 a la 5, y ahora lo que estamos buscando es un número que dividido por 18 nos dé 6. Entonces vamos a utilizar esta propiedad de acá, ¿vale? Si tenemos un número 18, por ejemplo, entre una cosa y nos tiene que dar 6 acá. ¿Qué número es ese que cuando yo lo divido cuando yo divido 18 entre él me da 6? Pues el número ese es 3. ¿Por qué? Porque 18 entre 3 es igual a 6. ¿Vale? Este ejercicio es un poco de truco y eso, pero tampoco es tan complicado, ¿vale? En el segundo apartado, fíjense que nuevamente tenemos la misma potencia, 6, ¿vale? El mismo exponente, perdón. Entonces aquí eso nos indica que aquí tiene que haber un 6. Y ahora en lugar de un cociente hay un producto. Y estamos buscando un número que multiplicado por 5 nos dé 15, ¿vale? Para usar la propiedad esta de acá, que si tenemos el producto de dos números que tienen el mismo, de dos potencias, y tenemos el mismo exponente, pues el producto de las bases pues va a ser igual, o sea, la multiplicación de esas dos potencias va a ser igual al producto de las bases elevado al exponente que coinciden ambas. Entonces tenemos algo a la 6 por 5 a la 6 y eso da 15 a la 6. Significa que el número que tiene que ir aquí es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es igual a 15. En el apartado C es muy similar. Aquí tenemos potencias de 3, ¿vale? Entonces tenemos que buscar ahora un número aquí, con lo cual tiene que ir un 3, y ahora lo que estamos buscando es un número que multiplicado por 5 nos dé 20. ¿Cuál es ese número? Pues ese número es el 4, ya que 4 por 5 es igual a 20. Y en el apartado D, el resultado tiene que ser, la potencia nos están diciendo que es 2, ¿vale? Aquí, aquí y aquí. Entonces tenemos que buscar un número que vaya aquí. Este número, hay algunos que tienen la tendencia a dividir esto entre esto, porque aquí aparece una división y decir que el número es 1. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hay un cociente, ¿vale? El primer elemento de una división, que es el dividendo, siempre tiene que ser mayor que el divisor para que el resultado dé un número entero. Con lo cual, aquí no podemos poner 1 porque 1 entre 4 no daría 4. Estamos buscando un número que al dividirlo entre 4 nos dé 4. Y ese número es 16. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 16 entre 4 es lo que da 4. Notemos que en el caso de haber un cociente, tener 16 entre 4 igual a 4 es equivalente a tener 4 por 4 igual a 16. Con lo cual,
algo que uno podía hacer es multiplicar este 4 por este para obtener el 16 aquí. Bien, ese es el ejercicio 24. Fíjense que es un ejercicio que es relativamente simple, no es excesivamente complicado de resolver. Solamente hay que utilizar las propiedades estas del producto de potencias que tienen el mismo exponente, aunque no tengan la misma base, para poder resolverlo. Ya el ejercicio 25 es un poco más complejo y en él vamos a ver la propiedad de la potencia, que si tenemos a la n y esto elevado a la m, es igual a tener a la n por m. ¿Vale? Entonces este, como dije, es un poco más engorroso, pero igual se puede resolver. Este sí lo voy a traspasar, ¿vale? Lo voy a pasar aquí al lado, trabajarlo aquí al lado, porque lleva un poco más de pasos, lleva un poco más de elaboración, no es tan directo como el 24. Entonces vamos a hacer 25 y apartado A. Vamos a cambiar el color. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Tenemos 2 a la 4 elevado a la 3, 2 elevado a la 4 y esto elevado a la 3. Esto multiplicado por 3 elevado por 3 a la 3 y eso elevado a algo que no sabemos qué es. Y el resultado tiene que ser algo que no sabemos qué es y está elevado a la 6. Vale, aquí algo importante es que aquí hay un 2, aquí hay un 3, no tienen la misma base, no hay forma de transformarlos en la misma base. Entonces tenemos que ir a por los exponentes. ¿Cuál es la cuestión? Respecto a los exponentes, importante es que nos den el dato de que esto aquí es un 6. Entonces, como este exponente es un 6, aquí tiene que quedar un 6, con lo cual, para que aquí haya un 6, si utilizamos la propiedad esta, fíjense que tenemos 3 elevado a algo que no sabemos y nos va a quedar 3 por ese algo y ese resultado tiene que ser 6. Así que el número que tiene que haber aquí es un 2 para que nos dé 6, ¿vale? Entonces vamos a escribir eso, ¿vale? Porque 3 por 2 es 6, entonces nos quedaría 2 a la 4, eso elevado a la 3 y esto multiplicado por 3 a la 3 por 2 y eso es igual a algo que no sabemos elevado a la 6. Y este 3 a la 3 por 2 es lo mismo que 3 a la 6, ¿vale? Voy a escribir directamente aquí el 3 a la 6. Entonces tenemos 3 a la 6, algo que no sabemos a la 6, ahora hay que transformar esto en algo a la 6. ¿Cuál es el problema? Que aquí el 6 no sale directamente, tenemos 2 a la 4 y eso elevado a la 3 y el producto de esto por esto es 12. Podríamos tratar de tomar 2 a la 12, pero si tenemos 2 a la 12, ¿vale? Porque 2, notemos que 2 a la 4 y esto elevado a la 3 es igual a 2 a la 4 por 3 y eso es igual a 2 a la 12. ¿Cuál es el problema ahora? Que 2 a la 12 no es 6, o sea, no tenemos un 6 en el exponente, necesitamos tener un 6. Aquí alguien tal vez se alumbre y vea que 2 a la 12 se puede escribir como 2 a la 2 y esto elevado a la 6. ¿Por qué? Porque 2 por 6 es 12. Si alguien lo ve así, genial, ¿vale? Pero cuesta un poco de trabajo verlo, entiendo, al inicio. Una forma de verlo es similar a esta, es que tenemos que tener aquí, para que esto funcione, en vez de un 4 tiene que haber un 2, ¿vale? Para que 2 por 3 sea 6. Entonces, ¿cómo lograr ese 2? Pues hay que tratar de trabajar con el 2 a la 4 para modificarlo, para tener algo elevado a la 2. Fíjense que 2 a la 4 es lo mismo que tener 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, como tenemos a la 4, aquí podemos agrupar y esto ponerlo en un solo valor y esto ponerlo en un solo valor. Van a ser lo mismo. Entonces tendríamos 4 por 4. Y entonces vamos a tener que 2 a la 4 es lo mismo que 4 a la 2. Entonces, ¿dónde está el 2 a la 4 aquí? Podemos sustituir el 4 a la 2. ¿Vale? Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a aquí a la 3 por 3 a la 6 y esto va a ser igual a algo que no sabemos elevado a la 6. Y aquí vamos a tener, en lugar del 2 a la 4, vamos a poner 4 a la 2. Entonces vamos a poner aquí 4 a la 2. Y ahora sí ya lo tenemos, porque 4 a la 2 es lo mismo que 2 por 3, que es 6.
O sea que esto va a ser igual a 4 a la 6 por 3 a la 6 y eso va a ser igual a algo que no sabemos elevado a la 6. Pero ya vamos a poder saberlo porque el resultado este va a ser igual a 4 por 3 elevado a la 6. ¿Por qué 4 por 3? Por esta propiedad de aquí, que si tenemos el producto de dos potencias que tienen igual exponente, el resultado va a ser el producto de los exponentes, el producto de las fases elevado a ese exponente. Entonces esto va a ser igual a 12 a la 6. Entonces aquí lo que va es un 12, ¿vale? Y aquí tiene que ir un 2, para que esto tenga sentido. Es un ejercicio que es complejo, ¿vale? No es un ejercicio fácil, pero bueno, tampoco es imposible de realizar. Bien, vamos a hacer ahora el B. Aquí importante en el B es que hay un 1. Y además es importante el hecho de que aquí hay un cociente. ¿Vale? Tenemos un cociente, dos cosas que se están dividiendo y que como resultado dan 1. Notemos que, como respetando el orden de las operaciones, primero se tendría que hacer este producto. En este producto tenemos dos cosas que tienen 4, ¿vale? Que están elevadas a la 4. Y después de ese producto, el resultado de ese producto se dividiría entre 27 a la 4. Y ese resultado nos tiene que dar 1, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un número A y eso lo dividimos entre B y nos da 1, eso significa que A tiene que ser igual a B, ¿vale? Porque el único número que podemos dividir para que nos dé la unidad tiene que ser el propio número. Y esto nos va a simplificar mucho la expresión, porque ahora en lugar de tener 3 a la 4 por igual a 1, pues lo que podemos escribir en el apartado B es que esa expresión que tenemos es equivalente a resolver cuando 3 a la 4 por algo que no sabemos elevado a la 4 es igual a 27 a la 4. ¿Vale? Repito nuevamente, tenemos un producto aquí que nos va a dar, supongamos, este número A. Tenemos una división de otro número llamado B, ¿vale? Que es 27 a la 4 y el resultado es 1. Si dividimos un número entre otro y nos da 1, tiene que suceder que ambos números sean iguales. O sea que lo que está aquí en naranja, 3 a la 4 por un número a la 4, tiene que ser igual a 27 a la 4 para que la división entre esas dos cosas nos dé 1. Y esa es la base para resolver el ejercicio, porque ya es muy fácil de resolverlo. ¿Por qué es fácil? Porque ahora lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar el hecho de que aquí tienen el mismo exponente, es un producto de potencias con igual exponente y lo que queda es el producto de las bases. Entonces estamos buscando un número que multiplicado por 3 nos dé 27, pues ese número es 9. Así que esto va a ser igual a 3 a la 4 por 9 a la 4, que es igual a 27 a la 4. O sea que aquí lo que va es un 9. ¿Vale? Y ahora vamos a resolver el último, el apartado C, que no es excesivamente complicado. Aquí la cuestión está en que lo que tenemos aquí es 5 a la 6 y aquí ni hay 5 ni hay 6. ¿Vale? Entonces, una opción puede ser llevarlo todo a 5. Eso puede ser válido. Fíjense que tanto el 25 como el 125 son potencias de 5. ¿Vale? Fíjense que 25 es lo mismo que 5 al cuadrado y 125 es lo mismo que 5 a la 3 porque es 25 por 5. Entonces, toda esta expresión de aquí la podemos reescribir. O sea, 125 a la 3 entre 25 a la 3 por algo que no sabemos elevado a algo que no sabemos igual a 5 a la 6 va a tener que ser igual, esto de acá es como tener, donde está el 125, ¿vale? Aquí vamos a poner 5 a la 3. Y donde está el 25, vamos a poner 5 a la 2. Y ahora hay que poner el resto de cosas, ¿no? Porque el 125 está elevado a la 3, así que esto hay que elevarlo a la 3. Entre el 25 está elevado a la 2,
a la 3 también, así que esto hay que elevarlo a la 3. Y ahora por algo que no sabemos elevado a algo que no sabemos, y esto igual a 5 a la 6. Bien, ahora 5 a la 3 elevado a la 3, vamos a utilizar la propiedad de la potencia, que es la que aparece aquí. Si tenemos a la n a la m, eso es a la n por m, ¿vale? Entonces, 5 a la 3 va a ser igual a 5 a la 9. 5 a la 3 por 3, que es 5 a la 9. Y esto entre 5 a la 2 a la 3 va a ser lo mismo que 5 a la 2 por 3, que es 5 a la 6. Y eso por algo que no sabemos elevado a algo que no sabemos es igual a 5 a la 6, ¿vale? 5 a la 9 entre 5 a la 6, tenemos que hacerlo en orden, ¿vale? De izquierda a derecha. Esto, fíjense que tenemos la misma base, aquí ya es otra propiedad, ¿vale? Es la propiedad que vimos en el vídeo anterior de potencias. Sería a la n por a la m es igual a la n más m, ¿vale? Y esto, fíjense, aquí tenemos la misma base, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es sumar los exponentes. En este caso, restarlo, porque es un cociente. La otra propiedad la del producto la usaremos al siguiente. Si tenemos a la n entre a la m, es lo mismo que tener a la n menos m, ¿vale? Entonces, si tenemos un cociente de potencias que tienen la misma base, se restan los exponentes. Entonces, aquí lo que vamos a tener va a ser 5 a la 9 entre 5 a la 6, quedaría menos 6. ¿Por qué? Porque se restan estos exponentes por algo que no sabemos elevado a algo que no sabemos, y esto tiene que ser igual a 5 a la 6. Vale, ya aquí creo que va a ser un poco más fácil, se va a ir viendo lo que va quedando. Queda 5 a la 3 por algo que no sabemos, bueno, que tiene que ser 5, porque el resultado es de base 5, así que podemos poner un 5 acá. Y el exponente, ¿cuál tiene que ser? Fíjense que tenemos un 3 más algo que no sabemos igual a 6, pues tiene que ser 3. ¿Por qué? Porque 3 más 3 es 6. Ahora lo que vamos a utilizar es la propiedad que tenemos acá, ¿no? El producto de dos potencias que tienen la misma base, que da la suma de los exponentes. Entonces, si lo que tienes es 5 a la 3 por, esto aquí tiene que ser 5 para que el resultado sea 5 también, de base, por 5 a algo que no sabes, y el resultado es 6, pues 3 más 3 es 6. Entonces, aquí lo que va es un 5 y aquí lo que va es un 3. Vale, ese serían el ejercicio 24 y 25 de esta página 14, y en un siguiente vídeo pues vamos a ver cómo resolver los ejercicios 108 y 110 de la página 22, que fueron los que más dificultades trajeron.